Cordial saludo, mi nombre es Ulier Preciado, vivo en el municipio de Roberto Payán. Estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy matriculado en el curso de Sanidad Agroforestal, grupo 301-73-4. En este momento voy a exponer sobre la unidad 2, identificación y caracterización de daños, plagas y enfermedades. Vamos a hablar sobre una ficha de caracterización de agentes benéficos y dañinos a nivel de insectos, aves, mamíferos, hongos, virus y bacterias. Dicha caracterización describe sus características más importantes. Como insecto dañino, Spodoptera exigua. Como insecto benéfico, Chrysoperla carnea. Como virus dañino, PSRB-P, el virus de la papaya. Como virus benéfico, Baculovirus. Como hongo dañino, Phytophthora infestans. Como hongo benéfico, Trichoderma. Al igual haré una descripción de daños y enfermedades causados por plagas como son insectos, aves, mamíferos, hongos, virus, bacterias y daños causados por agentes climáticos en el cultivo de tomate. Empezando con la caracterización de los insectos dañinos, tiene como nombre común oruga, nombre científico Spodoptera exigua. Hablando de la taxonomía, pertenece al reino Animalia, clase Insecta, orden Lepidoptera, familia Notridae, género Spodoptera, especie exigua. Hablando de la biología, la hembra deposita los huevos en plantaciones en el envés de las hojas y sobre las hojas. Los protege con escamas del abdomen. Las larvas eclosionan y suelen atacar las partes altas más tiernas de la planta. Cuando las larvas alcanzan su máximo desarrollo, baja al suelo, construye un capullo terroso y tiene lugar la pupa, de donde emergerá el adulto tras la metamorfosis. La duración de cada estadio de Spodoptera exigua se reconoce como es: en huevo de 2 a 9 días, en larva de 12 a 28 días, en pupa de 6 a 18 días, desarrollo de 20 a 55 días, longevidad, el adulto 10 días, en tal el tiempo de generación es de 30 a 65 días. La ecología Spodoptera exigua no tiene diapausa, emigra del norte de África por corriente del Atlántico, llega al sur de Inglaterra, en España, desaparece por zona fría, pero en la zona de Alemania se ha hecho sedentaria, estando presente todo el año. Los máximos de vuelo de los adultos en Almería se presentan todo el año, siendo el mayor ataque en junio-julio. En zonas del interior, el primer máximo es en los meses abril y mayo, pudiendo existir 2 grados máximo en junio, julio, y según las condiciones climáticas puede existir una tercera generación entre septiembre y octubre.
Enemigos naturales de Spodoptera. Parásitos autóctonos como es Aphanteles Ruptelia. Patógenos autóctonos como son virus de la poliedrosis nuclear, DS sigua, como son productos biológicos, Bacillus thuringiensis. Los síntomas y daños que ocasiona Spodoptera: causa defoliación al morder la hoja. Cuando la oruga es pequeña, destruye el envés, respetando el epidermis de la hoja. Al crecer, sus mandíbulas son mayores, más fuertes, ya puede comer la hoja de arriba hacia abajo. La oruga destruye la yema apical de crecimiento de la planta, que deja ciega y no se desarrolla fácilmente. El cultivo aprovechable en cultivos aprovechables por cogollo, como la lechuga, las orugas se introducen en su interior destruyéndolo, aunque exteriormente los síntomas son poco apreciables. En otros cultivos afecta a los frutos, a roer la corteza, como ocurre en la sandía. Los medios de diseminación. La diseminación de oruga como una plaga emerge las situaciones fitosanitarias. La oruga en las situaciones de máxima sensibilidad de la gente en cuestión para lograr la mayor efectividad. La distribución geográfica es una especie cosmopolita con distribución en América, Asia, Australia y Europa. Los balances: orillas del Mar Negro, Italia, sur de Francia, toda la península ibérica. Los hospederos son plantas hospedantes. Es una especie de plaga polífaga. Se puede hospedar en 60 especies pertenecientes a 23 familias distintas. Igualmente, el número de especies de malas hierbas y plantas espontáneas sobre las que puede alimentarse de 31 familias botánicas. Dentro de las especies cultivadas se destacan los cultivos herbáceos, extensivos y hortalizas. Principalmente los cultivos que atacan al aire libre son alfalfa, remolacha, soya y algodón. Los cultivos que atacan invernadero: pimentón, sandía y algunas variedades de melón. Cultivos alternativos que atacan: el tabaco, tomate, patata, fresón, col, etc. Reconocimiento y diagnóstico morfológico. Los noctuidos pasan por 4 estadios vitales: huevo, larva, pupa y adulto. Los adultos ponen los huevos sobre las hojas, paredes y otros lugares del invernadero, o normalmente en grupos, pero a veces separados. El número de huevos varía de unas pocas docenas a más de 100 e incluso varios miles por hembras en el caso de algunas especies. La larva es una oruga con una cabeza bien desarrollada y mandíbula fuerte, 3 pares de patas verdaderas en la parte anterior del cuerpo, y usualmente
5 pares de pata falsa en la parte distal. En el extremo de las patas falsas hay unos pequeños ganchos mediante los cuales la oruga puede asirse con seguridad. Entre las acciones de control están controles preventivos, controles culturales, están mallas en las bandas de los invernaderos, eliminación de malas hierbas y restos de cultivo, eliminación y destrucción de las hojas bajas de las plantas, trampas de feromonas y trampas de luz, vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos en los que se pueden producir daños irreversibles, etcétera. Hay muchos más, pero pues hagamos un poquito más corto esta introducción. Los controles biológicos mediante enemigos naturales se hacen mediante parásitos autóctonos, Apanteles Plutelia, patógenos autóctonos, virus de la poliedrosis nuclear de exigua, productos biológicos como Bacillus thuringiensis. El control químico se hace con bectacifuctrin 2.5%, cifluctrin 5%, efenvaleracto 5%. Hay muchos más que se consiguen en el mercado. Hablando sobre el impacto ambiental, son plagas constantes. Estas son las que están presentes casi siempre y se espera que causen daños cada año, ya que se presentan durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, incrementan los costos de producción y generan efectos indeseables cada año para el ambiente y el ser humano. Los insectos benéficos, vamos a hablar sobre Crisopa o Crisoperla carnea. El nombre común Crisopa, nombre científico Crisoperla carnea. Reino Animalia, clase Insecta, orden Neuroptera, familia Chrysopidae, género Crisoperla, especie C. carnea. Esas serían, como quien dicen, las características taxonómicas. Hablando sobre la distribución geográfica, la capacidad de adaptabilidad a condiciones ambientales adversas y amplias fluctuaciones térmicas, así como su amplio abanico de presa, ha hecho de los crisópidos una de las familias de insectos más grandes de los neurópteros, con cerca de 2.000 especies descritas y con una amplia distribución geográfica. Por eso a esta familia se la considera cosmopolita. Ciclo de vida de Crisoperla carnea. Durante su vida, las hembras ovipositan más de 200 huevos, aproximadamente 20 huevos por día, en la parte inferior de las hojas, generalmente próximo al hábitat de la presa. Los huevos, de forma ovalada, son depositados individualmente en un fino hilo de seda. Son de coloración verde clara, tornándose a tonos grises conforme se aproxima su eclosión. Una vez eclosionados, son de color blanco. Las larvas de Crisopa emergen entre 3 a 6 días y son exclusivamente predadoras y muy activas.
en pleno desarrollo tiene una longitud de alrededor de 10 milímetros. Reconocimiento y diagnóstico morfológico. Morfología. Los huevos son pedunculados, es decir, se encuentran en el extremo de un largo pedicelo formado por una secreción del abdomen que solidifica rápidamente en contacto con el aire y que es fijado a las hojas por su parte inferior. Al principio son de color amarillo verdoso, pero conforme maduran van adquiriendo una tonalidad grisácea. Se pueden encontrar aislados o en pequeños grupos, fijados sobre la superficie de los vegetales. Las larvas son cosmoipodeformes, con dos piezas mandibulares muy visibles, finas y curvas, y desarrolladas patas. Poseen pelos en el dorso del cuerpo. Su cabeza es de color claro con dos rayas oscuras divergentes, y en el dorso se observa un par de bandas oscuras longitudinales junto a diversas rayas transversales paralelas. El tercer estadio larvario mide aproximadamente 8 milímetros. La pupa presenta un aspecto sedoso de color blanquecino de 3 a 4 milímetros de diámetro. Los adultos de Carnea son de color verde pálido, con el abdomen largo y estrecho y ojos relativamente grandes, de color dorado y brillante. Sus antenas son filiformes y largas y poseen dos pares de alas membranosas largas, de color verde transparente. Hablando del control de calidad en la producción de Carnea, el control de calidad se hace en colaboración con el Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, área de zoología de la Universidad de Jean. El modo de empleo. La suelta se debe realizar inmediatamente después de la recepción del producto. Si no fuese así, se puede almacenar durante 1 o 2 días en un sitio fresco, sin olor a pesticidas, con una temperatura entre 8 y 10 centígrados. Plagas sobre las que actúa Crisopa. Son considerados depredadores generales, considerándose polífagos por su variedad de alimentación. Han sido estudiadas como controladores de áfidos y lepidópteros a nivel mundial con óptimos resultados. La importancia económica de Crisopa es una de las familias más importantes en temas de control biológico, debido a que está integrada por especies consideradas totalmente benéficas. Su importancia radica en que al menos 15 géneros presentan especies con potencial para su uso como agentes de control de plagas, debido a la voracidad de sus larvas. Las convierte en un factor más a considerar en su aplicación en control de plagas, siendo utilizada para programas de control biológico, representando sin duda una de las más útiles aliados del hombre en la lucha contra determinadas plagas agrícolas. Hablando de los virus dañinos,
vamos a hablar sobre el virus de la papaya, nombre común. Nombre científico es virus PSRBP. Hablando de la taxonomía, pertenece al género Paucivirus, familia Pauciviridae. Este virus, la biología de este virus, vamos a hablar sobre biotipos. Se han identificado 2 biotipos para este virus, que es el PRSB y el PRSBP. Ambos poseen viriones que no pueden diferenciarse en las pruebas serológicas, pero se diferencian en su habilidad de infectar papaya. El PRSB-P infecta la papaya naturalmente y constituye el factor limitante de su producción a nivel mundial. El PRSBW se hospeda naturalmente en cucurbitáceas y es incapaz de infectar la papaya, aunque el PRSBP puede transmitirse experimentalmente a cucurbitácea en el campo. No es usualmente encontrarlo infectando estas especies. Hablando sobre la sintomatología, el PRSB causa múltiples síntomas en papaya. Los síntomas dependen del aislado viral, el estado de desarrollo y nivel nutricional de la planta, nivel de infección y de la temperatura. Los síntomas producidos por el PRSB en condiciones de campo varían desde mosaico ligero, parches formados por áreas verdes claro y verde oscuro, alternadas en las hojas, y zonas abultadas de color verde oscuro. Cuando la infección es severa, se produce la deformación y reducción de la lámina foliar hasta alcanzar la filiformidad. En la zona superior del tallo y los pecíolos se forman manchas de apariencia aceitosa. En la superficie de los frutos afectados se producen manchas en forma de anillo concéntricos que en casos severos pueden provocar ligera deformación y reducción del tamaño de esto. Medio de transmisión: los otivirus se transmiten de manera no persistente por áfidos. Los medios de diseminación se diseminan por medio de vectores, o sea, por los áfidos. La distribución geográfica: en la mayoría de los países donde es sembrado, en la mayoría de los países donde se ha sembrado, como está Hawái, Taiwán, Brasil, Tailandia, islas del Caribe, Filipinas, varios otros países, incluyendo Perú. En estas partes está distribuido geográficamente Paucivirus. Los hospederos: el rango de hospederos del PRSB-P es limitado a plantas de las familias Caricaceae, Cucurbitaceae y Chenopodiaceae.
El reconocimiento y diagnóstico morfológico. La morfología de los viriones compuestos por partículas lisas, flexuosas y en forma de varilla con una longitud de 650 a 950 milímetros y de 12 a 15 milímetros de diámetro. El genoma de los potivirus posee una simple cadena de ácido ribonucleico con ARN orientada en sentido positivo de aproximadamente 10.000 nucleótidos y un único marco abierto de lectura. En las acciones de control, entre las estrategias de manejo de enfermedades relacionadas con virus están uso de plantas libres de virus, eliminación de plantas con infecciones tempranas, determinación de fechas de siembra, control y estudio de poblaciones de áfidos vectores, interferencia de la transmisión por áfidos con barreras vegetales, aplicación de aceites minerales, protección cruzada, mejoramiento genético por resistencia, desarrollo de plantas transgénicas y prácticas parentenarias. El impacto económico. El mayor limitante del cultivo de papaya lo constituye la enfermedad virus de la mancha anular, o sea, el PRSB. Es la enfermedad de mayor importancia desde el punto de vista económico. Debido a este problema patológico, el área de siembra ha disminuido notablemente, especialmente en el Valle del Cauca y la costa atlántica. Además, ha llevado a la reducción del periodo productivo a tal magnitud que hoy en día la papaya se maneja como cultivo anual o bianual. Hablando sobre virus benéfico, hablaremos, como había dicho al principio, de baculovirus. Pertenece al grupo virus ADN bicatenario, a la familia Baculoviridae y al género Nucleopoliedrovirus, granulovirus. Hablando sobre las generalidades, los baculovirus son una familia diversa de virus ocluidos que poseen ADN de doble cadena y afectan invertebrados, especialmente insectos. Su genoma se encuentra empacado en viriones con forma de bastón y ocluidos dentro de una matriz proteica conocida como cuerpo de inclusión que los protege de las condiciones. Los viriones se presentan en dos formas importantes: viriones derivados de cuerpos de inclusión y viriones brotados, los cuales son similares en la estructura, pero difieren en su origen, composición de las envolturas y rol en el ciclo infectivo del virus. La familia Baculoviridae está compuesta por cuatro genes, por cuatro géneros, dentro de los que se destacan dos grupos: los nucleopoliedrovirus y los granulovirus.
El ciclo de infección y patología hablando del ciclo de infección y patología, pues el ciclo de replicación de los baculovirus es un proceso complejo que involucra diferentes mecanismos. Las partículas virales se encuentran en el ambiente en forma de CLS. Las larvas del insecto consumen los CLS, los cuales se disuelven en el intestino medio del insecto por el pH alcalino, que oscila entre 9 y 11 oscila el pH, y liberando los ODB. Una vez liberados, los viriones deben atravesar la membrana peritrófica del intestino y se unen por fusión a las microvellosidades de las células epiteliales del intestino medio, ingresando a la célula. Una vez producida la fusión, los nucleocásides penetran en el citoplasma de la célula y se dirigen al núcleo, donde comienza la transcripción de los genes virales. Se genera la nueva progenie viral y se producen alteraciones en las funciones fisiológicas del insecto, en beneficio de un mejor desarrollo de la infección en el hospedero. Las nucleocásides formadas son transportadas hasta la membrana celular, de donde brotan adquiriendo una envoltura de dicha membrana para formar los BBS. Estos circulan a través de la hemolinfa, diseminando la infección a los demás tejidos y órganos susceptibles según el tropismo celular del aislamiento viral, como hemocitos, proceso conocido como infección secundaria en el núcleo de esta célula. Se lleva a cabo la replicación y transcripción viral y se ensamblan las nuevas nucleocásides. En los estados más tardíos de la infección, las nucleocásides son ocluidas en la matriz proteica de poliedrina o granulina para formar y ocasionar la muerte de la larva. Los CLS pueden ser liberados al ambiente por licuefacción de la larva infectada para comenzar un nuevo ciclo de infección. Entender este proceso y los factores involucrados permite dilucidar los posibles puntos donde se bloquea o se permite la infección viral. Los hospederos. Los estudios acerca del rango de hospederos de baculovirus han permitido clasificar los hospederos como altamente susceptibles o permisivos, semipermisivos y no permisivos, donde se proponen dos tipos de rangos de hospederos: el fisiológico, que se basa únicamente en las observaciones de la infección en laboratorio, y el rango de hospederos ecológico, correspondiente al conjunto de especies con las que un agente patógeno interactúa para dar lugar
a una progenie viable. Baculovirus puede infectar 39 especies de larvas de lepidópteros pertenecientes a 31 familias y replicarse en sus líneas celulares derivadas. Hablando sobre la ecología de baculovirus, baculovirus posee un alto grado de diversidad entre distintas especies de NPBS, diversidad interespecífica y entre distintos genotipos de una misma especie. La diversidad de los NPBS se ha determinado a nivel molecular analizando el ADN viral con endonucleasa de restricción. Actualmente el análisis de REN se utiliza de forma rutinaria para la identificación de aislados y para el estudio de la diversidad genotípica de los mismos. La importancia económica. Una de las plagas de mayor importancia económica en el país en el gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, teniendo en cuenta que estas larvas gusanos pueden alimentarse de 28 especies vegetales cultivadas, entre las cuales se destacan el maíz, el sorgo, el algodón, etc. Prefiere para su alimentación a las gramíneas cultivadas o no, causando pérdidas elevadas a los cultivos, ante todo cuando sus poblaciones logran altos niveles durante las épocas de verano. La concentración de contaminantes en un bioinsecticida es de gran importancia debido a que un alto contenido de microorganismos afecta la viabilidad o integridad del principio activo y su actividad biológica, además de representar un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Como hongo dañino tenemos el tizón tardío o gota. Nombre científico, Phytophthora infesta. Y hablando de la taxonomía, pertenece al reino protista, división Heterocotophyta, clase Omysectes, orden Peronosporales, familia Phythiacea, género Phytophthora, especie Phytophthora infesta. Hablando sobre la biología, este hongo puede conservarse de una estación a otra como micelio o como esporas en los residuos de vegetación o en los residuos vegetales. El ciclo de este hongo es bastante complejo, con la formación de varios tipos de esporas, algunas de las cuales son móviles en el agua. El desarrollo de la enfermedad está favorecida por la humedad elevada, sean lluvias, rocío, riego o humedad relativa al 90%, y por temperaturas moderadas entre 17 y 25 grados, siendo la óptima entre 18 y 22 grados durante 8 a 10 horas. Para germinar y penetrar en los tejidos de la planta y a través de los estomas, las esporas necesitan presencia de agua libre, bajo condiciones óptimas, aproximadamente 3 días después de la infección. Aparecen los primeros síntomas en las hojas y tallos en forma de pequeñas manchas que luego se agrandan. Los tubérculos, a su vez, son infectados por medio de esporas producidas en las hojas y arrastradas por el agua después del desarrollo del patógeno en los tejidos de la planta. Se produce una nueva generación de esporas si se mantiene condiciones de humedad elevada durante 7 a 10 horas. Hablando sobre la ecología,
Es una de las más importantes enfermedades fungosas que se reportan en los cultivos de tomate y papa. Afecta a las hojas, los tallos y los frutos. En el follaje puede aparecer en cualquier fase del desarrollo del cultivo, manifestándose las lesiones inicialmente en forma de pequeñas manchas negras que crecen con rapidez. Este hongo presenta una rápida dispersión, de manera que si no se controla a tiempo, las pérdidas pueden llegar a ser cuantiosas. La distribución e importancia. Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en las partes occidentales del país debido a las diferencias climatológicas existentes con el resto del territorio nacional, donde su aparición es más esporádica. Es la más peligrosa y distributiva para el cultivo de tomate, ya que al presentarse condiciones favorables para su desarrollo, puede en pocas horas causar la defoliación y muerte de las plantas. Los daños en caso de ataque dependen del nivel de resistencia de la variedad y utilidad. Hablando sobre los síntomas, en el campo la enfermedad empieza a manifestarse normalmente en las zonas con exceso de humedad. Las primeras lesiones en las hojas y tallos se manifiestan como pequeñas manchas negras que se agrandan progresivamente hasta producir lesiones que progresan desde el ápice y los bordes de la hoja hacia su centro inicialmente. Los tejidos infectados son adematosos, de color verde grisáceo, pero se vuelven necróticos de color marrón o negro en unos pocos días. Hablando sobre las medidas de control, hablamos sobre seleccionar la época de siembra adecuada a las características de las variedades, seleccionar para la siembra las variedades resistentes o tolerantes a la enfermedad, plantar semillas libres de patógenos, rotación de cultivo a largo plazo, esmerada preparación del suelo, nivelación, riego uniforme, evitando intercambiamiento, fertilización adecuada y uniforme en todo el área, eliminación de los focos o el saneamiento en las hojas, etc. El control químico, la protección química se fundamentará en una correcta utilización de fungicidas de acción protectora desde la etapa fenológica iniciales, alternadas con aquellas de acción sistémica o curativa, evitando así la aparición de fungos resistentes. Siempre que sea posible se debe usar modelos preventivos para dirigir las aplicaciones y reducir su número al mínimo de infectación. Los ingredientes activos usados está el Velacil más Mancozeb, o Catán, o Simocil más Mancozeb, o Clortalonil. También está el Dimetomor más Mancozeb, etc. Hay diferentes productos para ese tratamiento. Y vamos a hablar en este momento vamos a hablar sobre el insecto o hongo benéfico. Como hongo benéfico tenemos el Trichoderma. La descripción: Trichoderma es un hongo que se encuentra de manera natural en un número importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios. Su división es Deuteromycetes, la cual se caracteriza por no poseer o no presentar un estado sexual determinado.
Capacidad de adaptación. El hongo trichoderma se encuentra ampliamente distribuido en el mundo y se presenta en diferentes zonas y hábitats, especialmente aquellas que contienen materia orgánica o desechos vegetales en descomposición, así como en residuos de cultivos, especialmente aquellos que son atacados por otros hongos. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por estos microorganismos. Sobre las características, es fácil de aislar, presenta crecimiento y reproducción rápida, ataca a un amplio rango de patógenos, promueve el crecimiento vegetal al producir sustancias promotoras de crecimiento. Hablando sobre los mecanismos de acción, el control de patógenos con trichoderma, se ha demostrado que la aplicación de biopreparados de trichoderma sp previene y controla patógenos como Fusarium, Fictium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, tanto en cultivos extensivos como en hortalizas. Aplicación de trichoderma a la semilla. La aplicación del hongo trichoderma sobre las semillas de algunos cultivos ha sido de gran importancia en la reducción de los problemas de dumping o secadera, como es el caso del garbanzo, el tomate y algunas cucurbitáceas. Promotor de crecimiento. Trichoderma estimula la germinación de semillas y desarrollo de la planta, lo que ayuda a una mayor capacidad de absorción de nutrientes. Además, produce mayor longitud y logros de tallos con un mayor número de hojas verdaderas, y se le atribuye que induce mayor producción de ácido indolacéctico. Hablando sobre el segundo punto, que es la descripción de daños y enfermedades causadas por plagas, como insectos, aves, mamíferos, hongos, virus, bacterias, y daños causados por agentes climáticos en el cultivo de tomate. Empezando sobre los daños y enfermedades causadas por insectos en los cultivos de tomate de mesa, hablamos sobre la oruga o gorgojo. Este causa hojas perforadas con agujeros o parcialmente devoradas. Los pulgones causa hojas rizadas. Las larvas de mosca de la fruta causa frutos dañados o poriodosis. Los noctuidos o arrenadores del tallo causan marchitamiento de las plantas. Los insectos de la madera, estos causan ramas y troncos con perforaciones tipo galería. Los ácaros como está tetraníquidos, arañas, estos causan hojas y frutos de color amarillamiento. Los nemátodos atacan formando nódulos en las raíces, luego las plantas se amarillentan, marchitan y mueren a lo último. Hablando sobre las enfermedades y daños causados por hongos en los cultivos de tomate. Los hongos, como está la roya, la necrosis, agujas, marrones, ampollas, estos causan hojas con amarillamiento, como está el moho negro, antracnosis, causan infecciones fúngicas en hojas, frutos, flores, responsable de chancros por
Fusarium, marchitamiento, mildew, contras y el deterioro de raíces, tallos, frutos y flores. Las enfermedades y daños causados por bacterias en los cultivos de tomate. Algunas producen enzimas, destruyen todas las partes celulares de la planta. Se pueden se pudren. Se pudren muchas partes de la planta. Otras producen toxinas que dañan los tejidos de la planta, matando la planta de forma prematura. Otras producen azúcares pegajosas y muy poco fluidas. Estos azúcares bloquean los vasos estrechos, evitan que el agua entre en las raíces, causando la muerte de la planta por deshidratación. Otras producen proteínas que imitan hormonas vegetales, causando el desequilibrio hormonal, provocando crecimiento incontrolado en los tejidos de la planta y conduce a la formación de tumores cancerosos. Los causados por virus. Los virus causan enfermedades sistémicas que afectan toda la planta. O se observa como un cambio de color en las hojas o partes verdes de coloración, clorosis, manchas verdes brillantes o amarillas de diferentes tonos, formas y tamaños. El mosaico son signos que reducen el crecimiento del vigor de la planta. Hablando sobre daños causados por aves y los mamíferos, en ocasiones pueden ocasionar problemas graves en los cultivos de tomate. Los síntomas son hojas comidas, o plantas roídas o estranguladas por los animales mamíferos o por las aves. Daños causados por agentes climáticos en el tomate. Entre los daños causados por los agentes climáticos están las heladas blancas y las heladas negras, que son causados por las bajas temperaturas. Las heladas blancas se originan cuando las masas de aire son húmedas. Esta ocurre cuando el aire cercano al follaje y a las flores está entre 0 grados o menos, provocando que el aire alcance la temperatura del punto de rocío. Cuando el vapor de agua cambia de estado, se condensa y forma escarcha. Las heladas negras son mucho más dañinas que las blancas, pues no forma capas de hielo, pero sí quema los frutos, provocándoles manchas oscuras. De todas maneras, les agradezco por haber escuchado mi presentación y espero que esta información les sea de gran utilidad para los que la necesiten. Muchas gracias.